Una vez un gran siervo de Dios dijo que si alguna vez un monje habría llegado al cielo, él de seguro hubiese llegado allí. En esta mañana, hermanos, continuamos con la serie de las parábolas de Jesús, una serie que iniciamos hace 2 domingos. Iniciamos con la parábola del juez injusto y la viuda, en donde la advertencia principal y la enseñanza principal era perseverar en la oración. Era de venir a Dios una y otra vez en clamor, buscando su rostro. Después vimos la parábola de los talentos, en donde la enseñanza principal era lo que Dios nos demanda. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos demanda en su palabra? Con los recursos que disponemos en ella. Nos manda a velar, a trabajar mientras nuestro Señor Jesucristo venga, a perseverar, a hacer buen uso de los recursos que hay en su palabra. Hoy, queridos hermanos, siguiendo esa serie de las parábolas, vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano. Así que, sin más preámbulo, por favor acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. La palabra de Dios dice, hermanos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hermanos, en esta mañana veremos a 2 tipos de personas. Veremos 2 tipos de oración y veremos 2 tipos de resultados. Nuestro Señor Jesús, hermanos, nos presenta esta parábola de una manera clara, simple y sencilla. En primer lugar, hermanos, nos presenta el porqué de la parábola. Y en segundo lugar, nos presenta a quién va dirigido esa parábola, dando una advertencia a todos los que se encontraban en ese momento. Fíjense en el versículo 9, él dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, hermanos, a todos aquellos que profesaban la fe, pero que verdaderamente no contenían la fe que profesaban, a ellos fue dirigido esa parábola. Una parábola, hermanos, que seguramente sorprendió a muchos de los que estaban allí. Jesús los tomó desapercibidos y les dijo: ahora les voy a decir a los que confían en sí mismos y a los que menosprecian a los otros. Jesús lo hace, hermanos, mostrando un contraste entre 2 personas que muestran primeramente su estado delante de Dios, su estado de oración delante de Dios y su estado espiritual delante de Dios. Uno
por un pensamiento y una actitud de justicia, y el otro en una posición de reconocimiento de misericordia delante de Dios. Fíjense que en el texto, en el versículo 10, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dice el texto que estos 2 hombres subieron al templo. Y lo importante es ver que cada uno de los dos se dirige al templo a orar, en oración a Dios. Y en ese contexto, en el contexto de la oración, es que Jesús nos descubre el propósito de esta parábola. Jesús viene hablando desde el primer capítulo 18 con la parábola de la viuda y del juez injusto en el contexto de la oración. Y Él sigue hablando todavía aquí en ese contexto de la oración. Tenemos a estos 2 personajes de la historia y sabemos ya de antemano quién es el malo y cómo termina la historia. Pero como dije, cuando Jesús contó esta historia, cuando Jesús relató esta historia, ellos quedaron sorprendidos. No se imaginaban el desenlace final de esta historia. Ellos quedaron en shock, quedaron sorprendidos. Nos muestra a 2 tipos de personas: un fariseo y un publicano. Veamos las características de estos 2 hombres. Un fariseo, un hombre completamente respetado por sus conocimientos. Estos hombres eran considerados como los más ortodoxos en la interpretación de la ley. Eran conservadores, seguidores de las doctrinas, eran celosos de guardar y de hacer guardar la ley. Su fama era muy apreciada en la época. Los fariseos, hermanos, ¿cuánto hemos escuchado de los fariseos? Y es interesante porque esta palabra fariseo, este término, significa separados, del hebreo perusín. Y un autor, haciendo alusión a esto, al significado de esta palabra, él dice que ellos eran quienes iban a estar dedicados a guardar la ley a fin de guardar la devoción del pueblo judío. Pero que en su esfuerzo y en muy poco tiempo se desviaron del propósito de la ley. Ellos, en una búsqueda que fue más allá de la aplicación que realmente Moisés les había dicho, se desviaron. Tenían una obsesión, hermanos, una obsesión con los detalles más pequeños de la ley. Tanto así, hermanos, como dice la palabra, que ellos filtraban cualquier bebida con tal que no se colara ningún mosquito, mientras que el vino era puesto cuando entraba en el vaso. Una ley, hermanos, que fue diseñada, como dice Pablo, como un espejo para mostrarnos primeramente la santidad de Dios y para mostrarnos, hermanos, que nosotros, la falta de santidad de nosotros. Una ley que nos conduce a Cristo, una ley que nos conduce a nuestro Salvador. Y una ley, hermanos, que nos hace incapaces de ver, lo incapaces que somos de mantener esa ley. Pero los fariseos habían llegado al extremo de confiar en sus propios logros morales. Un autor señala, hermanos, que ellos representaban la más fácil y sutil manera de apartarse de la verdad bíblica. Por otro lado, vemos al otro personaje de la historia, un publicano. Como sabemos, estos hombres eran totalmente opuestos al fariseo. A los publicanos se les acusaba, hermanos, de traicionar a su propio pueblo. Ellos eran quienes cobraban los impuestos y se lo daban al imperio romano. Por lo tanto, ellos se encontraban en el último lugar de popularidad
de la sociedad y juntos con los gentiles eran los más despreciados. Eran totalmente a los fariseos. Eran extorsionadores y se aprovechaban de los demás, querían más ganancias de las que ya tenían. Pero el propósito de nuestro Señor Jesús y la intención de Jesús es mostrarnos a dos hombres totalmente opuestos, opuestos en costumbres, opuestos en prestigios, opuestos en profesión y finalmente opuestos en su condición ante Dios. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesús en esta mañana. Veamos ahora los dos tipos de oración. Vamos a ver la oración del fariseo, versículo 11. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. La oración de este hombre, hermanos, vemos a primera vista que él describe lo que no hacía. Él dice que no era ladrón, que no era un hombre injusto, que no era un hombre adúltero, y mucho menos, dice el fariseo, que no era como este publicano. Y seguramente vemos a este hombre en el templo y vio a este publicano orando también y se hace eco de eso. Este hombre, hermanos, tenía una memoria extraordinaria de todos sus logros y los trajo ante Dios en oración. Él hace una lista completa de todo lo que hace, que según él no había cometido. Este hombre se veía en su fachada totalmente honorable a las vistas de los demás. Y en la parte positiva, hermanos, él menciona las prácticas como buen celoso de guardar la ley. Nos muestra cuáles eran los hábitos de acciones piadosas en sus vidas, sus virtudes, unas virtudes que lo distinguían de los demás, supuestamente él. Hermanos, fíjense que la ley exigía a los judíos que ayunaran una vez al año. Y fíjense que este hombre dice que ayunaba 2 veces al año. A la semana. Y que diezmaba de todo lo que ganaba. Wow. Este hombre en verdad se consideraba honorable. Este hombre parecía ser temeroso de Dios. Estaba seguro, hermanos, de poder comprobar delante de Dios con su larga lista que trajo de sus logros. El fariseo sentía orgullo, hermanos, de lo que hacía y de lo que no hacía. ¿Por qué, hermanos? Porque se estaba alabando su propio poder para obedecer lo que la ley de Dios exige. Y cuando miró al fariseo, cuando miraba las faltas de los demás, su confianza en sí mismo iba creciendo como la espuma. Y lo interesante, hermanos, es que este hombre da gracias a Dios por eso. Da gracias a Dios por eso. Él dice, te doy gracias, Dios. Te doy gracias. El fariseo estaba agradecido con Dios, pero estaba agradecido por su propia justicia personal. Estaba diciendo, qué bueno Dios, qué bueno soy. Qué bueno que no soy como las demás gente. Yo sí soy diferente, yo sí cumplo. Yo no soy como los demás hombres, decía el fariseo en su oración. Yo no soy un extorsionador. Yo no soy un adúltero o un hombre injusto. No lo soy. Dice MacArthur, hermanos, que incluso si él todavía no estaba a la altura en las otras áreas de su vida,
Él creía, hermanos, y ese es el punto, él creía que por lo menos podía estar seguro de que su esfuerzo que tenía hasta ese momento le daba suficiente para mostrarse ante Dios y que lo salvara al final. Él estaba seguro de eso. Este hombre da gracias a Dios por su propia justicia. Hermanos, este hombre había comprendido muy mal, pero muy mal, hermanos, la justificación por fe. La había comprendido mal. Este hombre creyó que ser justificado era ser alcanzado por su propia justicia. Este hombre lo que hizo fue añadir y añadir. Añadió a la gracia su propia justicia. Añadió a la fe sus propias obras. Y añadió a la obra de Cristo su propio esfuerzo. Hermanos, y esto es un vivo ejemplo de la condición espiritual de muchos cristianos hoy en día. Que creen, hermanos, que para ser justificados, ellos ciertamente deben tener fe. Ellos ciertamente deben tener la gracia de Dios y debemos tener a Cristo. Pero que al final, hermanos, al final vamos añadiendo y añadiendo obras a la fe, añadiendo méritos a la gracia de Dios y añadiendo justicia a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Los fariseos, hermanos, habían llegado a la apostasía, como muchos han llegado hoy en día. Ellos habían abandonado la justificación por la fe, hermanos, que solo es por la fe. En Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Olvidaron, hermanos, olvidaron, nunca la entendieron. Hermanos, la oración del fariseo nos muestra el peligro sutil y aparentemente de estar de manera justa delante de Dios, de estar sin la gracia de Dios, de estar sin la misericordia de Dios. Hermanos, lo cual nos conduce al orgullo propio, al sentirnos mejor que los demás, reflejando nuestra propia autojustificación. Hermanos, Jesús nos advierte a no vivir de esta manera, a no vivir confiados en creernos muy justos con respecto a nuestra vida como cristianos. Hermanos, nosotros tendemos a observar lo que llamamos los pecados escandalosos. Aquellos como la inmoralidad, aquellos como la avaricia, el libertinaje, la homosexualidad, el adulterio, el hurto. Vemos esos pecados como escandalosos y los únicos que existen. Y como no nos sentimos culpables de ellos, como no nos sentimos culpables de esas groseras maneras de pecado, empezamos a sentirnos bastante buenos con nuestra vida como cristianos. Y ese fue el defecto del fariseo. Ese fue su defecto. Creerse justo más que los demás. Creerse no ser como los demás. Por supuesto, hermanos, que este hombre tampoco había entendido la depravación total del hombre. Y ese también es nuestro mayor problema. Hemos definido completamente lo que es el pecado. Vemos el pecado como las maneras más obvias a nuestra vista. Y como no las vemos, como no las hacemos, no nos sentimos culpables. Como decía alguien, hermanos, los 10 pecados en la lista de los cristianos son un adulterio,
fornicación, hurto, secuestros, violaciones, etcétera, etcétera. Y si vemos solamente esos pecados, hermanos, si solamente vemos esos pecados en nuestras vidas, es fácil no considerarse culpable. Pero no, hermanos, el Señor Jesús nos advierte del pecado sutil de confiar en la justicia propia. Nos advierte en confiar en los mejores actos de bondad, hermanos. Y eso es tomado por Dios como un acto de exaltación, como un acto de enaltecimiento personal. Hermanos, añadiendo méritos a la obra de Cristo, añadiendo esfuerzo a lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Hermanos, y cuando nos jactamos de nuestras buenas obras, estamos despreciando su muerte. Estamos despreciando la obra de Cristo que hizo en la cruz por nosotros. Estamos declarando que somos nosotros nuestros propios salvadores y que no lo necesitamos a Él. Y eso, hermanos, es lo que Jesús nos está diciendo esta mañana con esta parábola. Nos está diciendo el ejemplo clásico del orgullo religioso y de la autocomplacencia de la justicia propia. Olvidamos el Evangelio, hermanos. Lo olvidamos. Y poco a poco, hermanos, el legalismo, el sutil del legalismo, tuerce nuestros pensamientos, llegando, hermanos, a pensar en esa idea espantosa de la justicia propia. Veamos la oración del publicano, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. A diferencia total del fariseo, vemos a este hombre que se mantenía a lo lejos del templo. Quizás él veía así su relación con Dios lejos. Dice el texto, hermanos, que ni siquiera se atrevió a alzar los ojos para orar. Lo cual nos indica, hermanos, que este hombre, este publicano, estaba afligido y estaba consciente de su condición de pecador y que estaba delante de Dios, que estaba delante del trono de Dios. Y con la cabeza agachada en señal de su convicción de pecador, él se dio cuenta que estaba a merced, hermanos, a merced del castigo de Dios. Él se dio cuenta de eso. Este hombre comprendió que era un pecador delante de Dios. Sé propicio a mí, pecador, dice el publicano. Ten misericordia de mí, ten piedad. Aplaca tu ira contra mí. Aplaca tu ira. Eso es lo que dice el texto original. Ten misericordia de mí. Hermanos, sus palabras muestran la condición de su corazón. Y lo único que se atrevía a decirle a Dios era una súplica de misericordia, una súplica de piedad. Este hombre se veía como perdido, lejos, imposible de escapar de la ira de Dios. Y estaba completamente convencido de su condición depravada delante de Dios. Perdida, a merced de su perdón, a merced de su misericordia, a merced de su gracia. Y al darse cuenta, hermanos, que se encontraba solo con su pecado delante de Dios, este hombre solamente pidió misericordia, pidió súplica, pidió piedad.
Y solamente, hermanos, eso nos dice que este hombre se estaba refugiando en los brazos de Dios. Estaba abrazando la misericordia de Dios. Él nos trajo sus éxitos morales delante de Él, no. Él sabía, hermanos, como dice la Biblia, que aún las buenas obras que nosotros hacemos son como trapos de inmundicia. Y eso Él lo sabía. Él lo tenía en su mente. Él entendió su propia impotencia. Él sabía, hermanos, que tenía una deuda imposible de pagar. Él no podía pagar su deuda. Y lo único que podía hacer era arrepentirse y pedir clemencia. Y esta oración contrasta fuertemente con la oración del fariseo. Una oración presumida, orgullosa. Este hombre, hermanos, no buscaba a Dios para que Él hiciera lo que Él no podía hacer por sí mismo. Hermanos, y eso es el llamado que Dios nos manda esta mañana. Estamos viniendo nosotros con ese tipo de oración, de arrepentimiento, de saber que no somos nada delante de Él, a pedir cada día misericordia por nuestras vidas, aún por nuestras propias buenas obras. Ese arrepentimiento, hermanos, que nos pide Jesús esta mañana con esta parábola. Venir ante Dios con la actitud del publicano. Veamos el capítulo 14, el versículo 14, y veamos los dos resultados de la historia. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De esto se trata esta parábola, hermanos, la justificación por la fe. El final inesperado. Esta lección, hermano, nos enseña, y es de entenderse, que la piadosa ostentación del fariseo más bien magnificaba su culpabilidad, mientras que producía una falsa confianza en sí mismo. El hombre se acercó a Dios para recordarle sus buenas obras, y este hombre fue totalmente rechazado. Dios rechazó su oración. La tuvo como nada, simplemente por haber pensado que era posible comprar su favor. Este hombre fue rechazado. Y todo aquel, hermanos, todo aquel que confía en todo lo bueno que puede hacer para agradar a Dios, todas sus buenas obras, si las trae delante de Dios, será como este fariseo, rechazado. Y dice el texto que será humillado, dice el texto. ¿Por qué, hermanos? Porque hace a un lado la gracia de Dios. La elimina. El punto de Jesús es claro, hermanos. Él estaba enseñando que la justificación es solo por fe. Solo por fe. Y allí está toda la teología de la justificación. Solo por fe en la obra de Cristo es que somos justificados. Y por eso Jesús nos muestra en esta parábola sencilla y nos la muestra con esta ilustración gráfica. Hermanos, Jesús nos está diciendo y nos afirma que no solo Dios aceptó y enalteció al publicano, porque éste sí se humilló delante de él, sino que también dejó claro que al fariseo lo rechazó por completo. Fue totalmente rechazado.
Y vemos a estos dos hombres, hermanos, al publicano y al fariseo. Y Cristo nos dice que era el publicano quien fue a su casa justificado. Se fue a su casa justificado. Y fíjense que el texto dice, si leemos, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Jesús no está diciendo que se fue más justificado que el otro, no, sino que antes que el otro. Jesús no está diciendo, hermanos, que el fariseo solamente hizo algunas cosas malas. No está diciendo que Dios no bendijo el corazón del fariseo. Él dice, hermanos, es más, Él no dice nada del fariseo. Pero el texto sí nos enseña, hermanos, que el que se fue a casa justificado fue el publicano. Y que el fariseo se fue como había llegado. ¿Y cómo había llegado el fariseo? Había llegado condenado. Y así se fue de esa misma manera, condenado. No había cambiado nada en su vida. Aún así, en oración ante Dios. ¿Por qué? Porque puso sus obras delante de Él. Puso su esfuerzo delante de Dios. Pero lo triste de todo, hermanos, y pasa mucho hoy en día, que el fariseo, hermanos, se fue a casa convencido de que estaba justificado. Sabemos que él estaba equivocado, pero seguía convencido de todo lo contrario. ¿Por qué, hermanos? Porque en verdad él confiaba en su esfuerzo. Él creía en su mente, en su esfuerzo. En su mente él lo creía. Él confiaba en su propia interpretación de la evidencia de que era justo. Él confió que no era como los demás hombres. Por tanto, se consideraba justo delante de Dios. Y debemos tener cuidado nosotros con esa confianza. Nosotros somos muy fáciles, hermanos, muy fáciles en dejar que ese orgullo penetre en nuestras vidas, en dejar que esa misma actitud del fariseo haga en nuestras vidas lo que hace. Porque cuando estamos convencidos nosotros de que creemos o seguimos las doctrinas verdaderas, o que leemos los mejores libros cristianos, o que practicamos las disciplinas, como lo dice la palabra de Dios, o que estamos involucrados activamente en algún ministerio de la iglesia, y todo eso está bien, todo eso es lícito y debe ser así, pero debemos tener cuidado, hermanos, tener cuidado, mucho cuidado en poner esas cosas por encima, añadidas, como meritorias, y ponerlas como gran valor y confiar en ellas para considerarnos justos. Debemos tener cuidado. Dice MacArthur, hermanos, no podemos atravesar un torniquete con un montón de maletas. La puerta es estrecha. La puerta estrecha que Jesús describe no es lo suficientemente amplia para que los superestrellas que quieren entrar con todos sus objetos de valor pasen por ella. Quien quiera que seamos, lo que sea que nosotros atesoramos, dice MacArthur, cuando lleguemos a la puerta estrecha, podemos esperar en dejarlo todo. Todo tendremos que dejarlo. El equipaje de nuestra propia justicia, el egoísmo, el pecado, el materialismo, todo debe quedar afuera, porque si no, no pasaremos por ella. Hermano, Jesús en el Sermón del Monte dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y vemos a este hombre pecador
A este publicano, cobrador de impuestos, el más malvado de los hombres, es justificado. Pero ¿cómo tuvo tal pecador esta justificación que excedía a la del fariseo? ¿Cómo puede un cobrador de impuestos, un traidor, llegar a ser justo delante de Dios? Y eso fue lo sorprendente del final de esta parábola. Y fue lo que ellos se sorprendieron por eso. Y esta pregunta, hermanos, cala en nuestras mentes. Que ¿cómo puede un pecador estar a cuenta con Dios? ¿Cómo puede? Es la misma pregunta, hermanos, que vemos en la palabra de Dios. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Dice Bildad en Job 25:4. ¿O qué puedo hacer para ser salvo? Como dice el carcelero en Filipos, en Hechos 16:30. Y la única respuesta posible, hermanos, es recibiendo una justicia que no es la tuya. Hermanos, la justicia le fue imputada a este publicano. Hermanos, y esa es la misma justicia que Dios nos ha imputado gracias a su Hijo Jesucristo, a ti y a mí. Es la misma justicia. Oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Hermanos, una justicia que solo podía ser perfectamente justa por un sustituto, hermano, irreprochable. Un sustituto que sufrió el castigo total de la ira de Dios, que era para nosotros. Que era para nosotros. Y Cristo la cargó por nosotros. Eso hizo Jesús por nosotros. Y eso es el evangelio que muestra esta parábola. Lo que hizo Jesús por nosotros, su justicia. Hermanos, Cristo y solo Cristo es el único modo perfectamente justo que por su muerte sola se hace seguro una vez y para siempre la salvación de todos aquellos por quienes Él ha muerto. Y allí estamos tú y yo. Amén. Esa es nuestra esperanza, queridos hermanos. En Isaías 53 vemos que Dios, hablando proféticamente, afirmó: justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, llevando él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, hermanos, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, hermanos, cargó en él pecados de todos nosotros. Y eso es lo que ilustra esta parábola, hermanos. Eso es lo que el Señor Jesús nos muestra en esta parábola y nos quiere enseñar. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo. El verdadero evangelio. Algunas aplicaciones. Hermanos, recordemos que esta parábola fue dirigida con una dedicación especial a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Es decir, Jesús nos advierte de sentirnos orgullosos por nuestra justicia propia, por nuestra justicia personal, por tus logros morales, por tus logros espirituales, por tu orgullo, por cumplir la ley. Jesús nos está advirtiendo que debemos tener cuidado con eso. Recordemos, hermanos, que la conducta del fariseo, la cual nos muestra que su confianza estaba desprovista de la gracia de Dios, estaba desprovista de la justicia de Dios.
y en su lugar estaba su esfuerzo y sus méritos personales. Hermanos, recordar que esta parábola fue una lección gráfica acerca de la gracia hacia los humildes. Y fue una parábola, hermanos, que Jesús muy cuidadosamente habló para penetrar el orgullo de la justicia propia. Ese era el propósito, hermanos, de nuestro gran Salvador. Hermanos, debemos recordar y meditar que podemos caer en un pecado espantoso de pensar que tenemos toda la capacidad en nosotros mismos y perder el sentido de la gracia, de la misericordia y de la dependencia de Dios. Hermanos, el verdadero creyente clama a Dios para salvación. Y simplemente porque cree, hermanos, y confía en Dios y pone su fe en la obra de Cristo. En la obra de Cristo. Nuestra justicia, hermano, es imputada sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la verdad. Hermanos, recordemos que este hombre, el publicano, fue justificado sin realizar ninguna obra, sin penitencias, sin hacer ningún sacramento, sin obras meritorias. Su justificación fue completa y sin ninguna de esas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque era únicamente sobre la base de la fe. Y todo lo necesario para expiar su pecado y ofrecer perdón ya había sido hecho en su nombre. Así como Cristo lo hizo por nosotros. Ya Cristo lo hizo todo por nosotros, hermanos. Él fue justificado por fe en ese mismo momento. Y así en ese mismo momento, cuando tú crees en tu Salvador Jesucristo como tu Señor y Salvador, en ese mismo momento eres justificado delante de Dios. Concluimos pues, como dice Romanos, que el hombre justificado es solo justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, Cristo no murió para hacer de sus escogidos dignos de salvación. Si nosotros somos salvos, es porque Cristo, el único que es verdaderamente justo, ha muerto por ti y por mí, hermanos. Y debemos salir convencidos de esa gran verdad. Si no, no eres hijo de Dios. Si no, no eres un hombre salvo. Con su muerte, hermanos, sucedió lo que Dios ya había determinado antes de la fundación del mundo. La justicia perfecta de su Hijo amado ha sido acreditada a nuestra cuenta. Y cada uno, hermanos, cada uno de nuestros pecados, cada uno de ellos, fueron clavados en la cruz. Hermanos, y lo maravilloso de esto es que tenemos pruebas. Una de las pruebas que tenemos de que Él lo ha hecho así es que entendemos, hermanos, que fue su desempeño benditamente perfecto, que por su acto de obediencia, una obediencia de muerte, Él tiene una vez y para siempre asegurada la salvación de todos aquellos quienes depositan su fe en Él. En esta mañana, hermanos, el llamado es que vengas a Cristo. Hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, Cristo nos dice que no traigas tus maletas. No las traigas. No traigas tus maletas llenas de esfuerzos. No traigas tus maletas llenas de desempeño, no. No traigas tu equipaje. Déjalo. No traigas tu lista de tus logros. No traigas tu lista de tus esfuerzos. No traigas tu justicia. No traigas nada, dice Jesús. No traigas nada. Solo ven a Cristo y síguelo. Ese es el llamado de esta mañana. Y su justicia perfecta, hermanos. Su obediencia benditamente perfecta.
satisface la ira de Dios. Una ira, hermanos, que era contra nosotros. Y Cristo cargó esa ira. Hermanos, lo cual nos dice, como dice Hechos 4:12, que no hay salvación fuera de su nombre, nuestro amado Jesucristo. Amén. Oremos.